¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sherbayeri, edición review de libros, en donde esta ocasión, ya después de mucho tiempo, les traigo otro que es muy reconocido últimamente y es nada más y nada menos que De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Sapiens está bien conocido y wow, qué joya es. O sea, neta, desde ahorita se los digo, cómprenlo, vale completamente la pena. Esta es la razón por la cual yo diría vale la pena leer. O sea, es un chingo de información, es un chingo de historia desde que somos animales, que son hace millones, miles de años, hasta la actualidad. Mucha información resumida, contenida en tan solo 450 páginas, es como que me vuela la cabeza. Me encantó el libro. O sea, desde ahorita, primer minuto, les quiero decir, me encantó el libro. Es de mis favoritos, ahora sí. Lo tenía ahí guardado, no sé por qué lo procrastiné tanto, si en serio es tan bueno. Personalmente, miren, todas las notas que hice, me encantó. Es del autor Yuval Noah Harari. Les voy a dar un poco de contexto de él porque considero que es muy importante en este tipo de casos en donde se puede citar a este autor por, por relevancia, ¿no? Es como que por autoridad. Nació en 1976, profesor de historia en la Universidad de Hebrea en Jerusalén. Se especializó en historia medieval, en historia militar, pero tras doctorarse en la Universidad de Oxford pasó al campo más amplio de la historia del mundo y los procesos macrohistóricos. Y realmente es un proceso, o sea, todo lo cuenta desde una perspectiva macrohistórica, lo cual se me hace muy valiosa y me gustó mucho. ¿Ok? Vamos a empezar diciendo Sapiens lo divide en cuatro capítulos, que el primero es la evolución cognitiva, luego es la evolución agrícola, la unificación de la humanidad y el último es la evolución científica, ¿no? 450 páginas de pura joya, neta, yo me encantó, cómprenlo, cómprenlo. Pero ¿saben qué? Se me hace muy interesante y me gustaría discutirlo con alguien que sea más que todo creyente. Quiero ver cómo alguien toma este libro, que es muy científico, alguien que sea muy creyente, y ahorita me van a entender por qué. Ok, empezando con Sapiens, ¿no? Eh, Viene con fechas y así, no, este video no tiene el propósito de un resumen de Sapiens, simplemente de contarles más o menos de qué es y a ver si se lo quieren comprar, espero que sea corto. Eh, ok, bueno, podemos iniciar con la pregunta de por qué los Homo sapiens dominan el mundo, ¿no? Y me encanta porque inicia diciendo que nosotros éramos animales, éramos insignificantes tanto como una medusa en el mar, tanto como una hormiga en la tierra. Entonces, y ahorita dominamos el mundo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegamos de A a B? Es impresionante, ¿no? Y la respuesta me vuela la cabeza porque nosotros evolucionamos con la habilidad de crear historias ficticias. O sea, nosotros tenemos la capacidad de creer en cosas que no existen. Cuando todos los demás animales se basan en un mundo objetivo, real. Montañas, ríos, el clima, cosas tangibles que hueles, que comes. Y mientras que nosotros los Homo sapiens empezamos a creer en cosas ficcionales que no existen. Y esto a la vez nos brindó de las habilidades para cooperar. Porque, y lo mencionan varias veces, de que los animales no pueden cooperar más de una manada de, no sé, 100 animales, de 20 200 no sé, a lo mucho. Pero los Homo sapiens podemos estar eh, cientos de miles en un estadio, cientos de miles en el Vaticano, cientos de miles extraños, completos extraños conviviendo en un lugar armónicamente. Y la pregunta es, ¿por qué no? Y se debe a estas historias que nos inventamos eh, y, y nos hacen cooperar y confiar en los extraños. Y está muy padre porque, por ejemplo, de nuevo retomando, los animales se basan en un mundo real, ¿ok? Mientras que nosotros empezamos a caer en un mundo ficticio. Nosotros decimos, oye, este, si tú no me traes una banana, te vas a ir al infierno en donde vas a ser castigado. Pero eso si se lo dices a un chimpancé y no te lo va a comprar. O sea, tú no, él te va a decir, o sea, ¿qué onda? O sea, la concepción de infierno, de cielo, de castigo, de un dios, es mera invención del hombre. Y
y es pura ficción. Por eso les decía de ahorita de cómo un creyente tomaría esto, que se me hace muy interesante, pero, ¿saben? O sea, de que todo, pero no solo, o sea, el Homo sapiens domina el mundo porque nos inventamos mitos, o sea, cosas que no existen, ¿no? Que son mitos. Y, pero no solo mitos religiosos, también existen los mitos legales, como pueden ser los derechos humanos, que los derechos humanos los inventamos nosotros también, o sea, no existen en la realidad, no están escritos en nuestro ADN, eh, no estamos programados biológicamente con derechos, es meramente un mito que nos inventamos y nos conviene creer en ellos. También los mitos corporativos, los mitos de nacionalismo, que todos son falsos, o sea, o sea, todos nos los inventamos, son ficciones creadas por nosotros los Homo sapiens, los humanos, que de hecho no somos los... Bueno, voy a terminar este punto. Entonces, todos estos mitos nos los creamos y nos ayudan a cooperar. Por eso, y me gusta mucho que dice que, o sea, Homo sapiens destaca porque nosotros somos capaces de contar historias de cosas que no existen y somos capaces además de convencer a las personas de estas historias que no existen, ¿no? Y así cooperamos. Y me gusta mucho esto que dice que una realidad imaginada no es una mentira. Y eso pues, yo ya lo había pensado antes con el hecho de mentiras y los placebos. O sea, un placebo, si te sirve a ti, no es placebo, es una realidad. Y, y sirven, o sea, saben, o sea, tienen un resultado tangencial. Saben, la cooperación no es una mentira porque sí se tiene un resultado. Pero la base por la cual cooperamos sí es una ilusión. Pero de nuevo son ilusiones que nos convienen. O sea, porque gracias a eso estamos cooperando. Tenemos escuelas, tenemos comunidades, vivimos en México, que es una nación. Hay iglesias en donde juntan a la gente. ¿Saben? O sea, entonces está muy padre esto de... O sea, sí, de saber que nos destacamos los Homo sapiens sobre los animales porque nosotros tenemos la habilidad de crear historias. O sea, desde ahí la importancia de crear historias, de un buen storytelling, de saber convencer a las personas. Ahorita les voy a contar más acerca de cómo es que se mantiene y cómo es que tiene éxito esto. Pero también para destacar esta de la primera parte, me gustó mucho que hace, o sea, cerca de hace 2 millones de años a todo esto científicamente. O sea, estamos hablando, literalmente el libro empieza con el Big Bang, ¿no? Sí, entonces dice que hace de 2 millones de años atrás hasta hace 10.000 años había varios homos, que homos son, es como la especie, que, o sea, saben, como hay oso pardo, oso grizzly, oso café, hay varias especies de osos, también había varios homos, o sea, los neandertales, los de tal lugar, los de otros, pero al final de cuentas solo quedó Homo sapiens porque Homo sapiens solo fue el único que desarrolló esta habilidad de crear historias y a la vez esta habilidad de crear historias se creó porque nuestro lenguaje se hizo tan flexible por la necesidad de chismorreo, que es como de chisme, o sea, de saber si puedo cooperar contigo, o sea, de tener la mayor información posible y por lo tanto nuestro lenguaje se acopló a ser más flexible, ¿no? A no solo decir, hey, ahí hay un mamut y hay un tigre, corramos hacia ahí, sino decir, oye, hay un mamut, pero me acuerdo que ese mamut, me habían dicho que no es tan salvaje porque platiqué con un amigo que a la vez, ¿saben? Y ya es, o sea, el tema de chisme, hasta ahí es como que, el tema de chisme en la actualidad, o sea, vaya, me impresionó a mí saber que el chisme es en parte el por qué nosotros sobresalimos sobre los demás. Es porque ajá, es como contar cosas que no existen, contar cosas de los demás, contar detallitos. Esa capacidad de nuestro lenguaje de ser tan flexible es lo que nos ha hecho destacar. Y eso es el chismorreo, ¿no? El contar historias. Y me parece muy interesante. Primer episodio también habla mucho
de que, cómo somos desde que pues venimos de los simios, es nuestra familia más cercana, que desde un punto ya nos separamos. Eh, pero bueno, pues fuimos evolucionando de cuatro patas y luego en dos. Y gracias a esto, a la vez, tuvimos que... Los bebés tuvieron que ser más prematuros. O sea, tipo, en el sentido de un bebé humano nace y es un discapacitado. O sea, es un inválido porque no se puede valer por sí mismo. Y esto a la vez hizo que creáramos los Homo sapiens comunidades para apoyarnos y pues que la especie sobreviva, ¿no? Al final de cuentas, pues es la evolución de Darwin, que todo está hecho o sea, la meta de una especie es que su especie siga en la historia, ¿no? Entonces sí, entonces explica todo, o sea, todo el por qué. Si son muy curiosos, este libro les va a encantar. También explica del fuego, de la cocción, cómo a partir de que descubrimos el fuego tardamos menos tiempo para cocinar y comer nuestros... Tardamos menos tiempo en comer nuestros alimentos porque los cocíamos, por lo tanto era más fácil de masticar, por lo tanto teníamos más tiempo para hacer otras habilidades, para crear armas, para comunicarnos, para... ¿Saben? Desde ahí es como que wow, o sea, ¿sabes? Siempre nos dicen, el fuego es importante, pero no entendemos por qué es importante. Eh, sí, entonces el primer episodio va mucho de esto. También pues dice que éramos cazadores recolectores que actuábamos mucho en corto plazo. O sea, nosotros, y estos fueron por miles de, miles de años, o sea, no tengo aquí el dato, pero es de que por miles de años fuimos con mente de cazadores recolectores que a la vez nos programó el cerebro a tener mente a corto plazo. O sea, por eso valoramos mucho en la actualidad. En vez de leer un libro, preferimos ver redes sociales que nos da algo instantáneo en vez de algo a largo plazo. Y también explica cómo los Homo sapiens, a donde quiera que llegaban, había una extinción del ecosistema de fauna. O sea, o de los otros homos que había, ¿no? También se extinguieron. El último fue el Neandertal, según recuerdo. Y lugar donde llegaron los Homo sapiens, lugar donde había 80% de extinción, ¿no? Entonces está muy interesante. La segunda parte es la evolución agrícola, en donde también plantea esto de... Nos dicen que la revolución agrícola fue un gran avance, pero realmente él lo plantea como un fraude, que la revolución agrícola es un fraude, porque dice que al, al nosotros aplicar la agricultura y hacernos sedentarios, tuvimos que esforzarnos más tiempo, aplicar más horas de trabajo a cuidar la agricultura, ¿no? De que no hubiera insectos, que no se metieran con la cosecha, de, de, de que todo estuviera perfecto. Entonces tuvimos que invertir más tiempo en una actividad más monótona, nos alimentábamos más de la misma cosa cuando nuestros antiguos recolectores cazadores se alimentaban de una variedad de frutos, ¿no? Y hacían mucho ejercicio, entonces tenían una mejor condición física y de salud. Entonces dice cómo la revolución agrícola es un fraude, ¿no? Y también dice algunas ideas que noté aquí, dice pues, cómo mantener, o sea, era mantener más gente viva, pero en peores condiciones, comparándolo con los recolectores, cazadores recolectores. También decía como, si mi sufrimiento es un sacrificio que vale la pena. Es una, o sea, me encantó el libro porque de repente te sacaba reflexiones de esa época, pero que aplican en la actualidad y es como que muy valiosas hacérselas. También decía de los lujos que a veces tienden a hacerse necesidades y obligaciones. Eh, explicaba cómo... Sí, o sea, cómo la medida evolutiva de que tu ADN pasa a través de los años no es una medida de éxito completa o muy buena, por así decirlo. Por ejemplo, para los animales, las, si la medida de la evolución es que tu ADN pase a través de los años, las granjas, o sea, las vacas, los pollos, los cerdos, son los mejores evolucionados, porque evolucionados, vaya, los que mejor han trascendido, no sé cómo decirlo, porque hay millones y miles de vacas, cerdos, pollos, pero
están en granjas industriales en donde están ahí a costa de sufrimiento. Entonces, o sea, de alimentarnos a nosotros, ¿no? Pero también describe varios procesos de granjas industriales de pues, como hay un maltrato animal muy serio y deshumanizado. No sé si deshumanizado es la palabra, pero cruel. Cruel es la palabra. Y dice cómo pues, los animales sobreviven al precio de su sufrimiento. Y dice al precio de estar ajeno a sus instintos y deseos, de contener su agresión y sexualidad, porque pues explican cómo las vacas las tienen en un lugar de 1 metro por 1 metro cuando realmente están acostumbradas a vivir en hectáreas, ¿no? Libres. También en esta parte me gustó mucho la atención porque hablaba sobre, que no es muy extenso y no me lo voy a meter, pero hablaba del patriarcado, del clasismo, el racismo y también acerca de pues la homosexualidad en particular aquí y pues o sea, y me encanta porque lo explicaba en general de estas 4 cosas decía es que no hay fundamento para de una superioridad del hombre, del heterosexual, del blanco, de la clase alta. O sea, no hay una justificación biológica real de estas grupos privilegiados. Eh, o sea, y me gustó porque, o sea, como que o sea, en algunos no daba, por poner el tema de hombres y mujeres, ha explicado que todas las sociedades, la gran mayoría, han sido patriarcales y estaba explicando como unos puntos de vista, argumentos, y él lo estaba contraargumentando, diciendo que pues realmente no había un fundamento racional. Eh, al final, como que deja ahí como con la duda, en este caso en particular, pero con el tema de clasismo, racismo, lo explica diciendo pues, o sea, desde una perspectiva histórica, como pues el pobre no es pobre porque quiere, como el rico realmente tiene más beneficios simplemente por su posición, como el blanco simplemente tiene su privilegio gracias a un evento histórico casual. O sea, que a partir de ahí favoreció a los blancos. O sea, no es que los blancos sean mejor biológicamente, no existe tal fundamento, es lo que debate y o sea, históricamente y también con biología lo argumenta, pero simplemente digamos que hubo un evento casual a partir de los cuales los blancos sacaron mayor ventaja y a partir de ahí, este, así se fue y así se fue y los blancos arriba, los negros como esclavos y desde un inicio y como ahorita en la actualidad, se va, o sea, se crearon leyes que a la vez favorecían a los blancos y como los blancos tenían estudios y trabajo y los morenos y los negros no, entonces los negros y morenos eran poco productivos y tenían enfermedades, pero a la vez por el mismo sistema que los retroalimenta, ¿saben? O sea, se entra como que en un ciclo que todo se inició por un evento casual. O sea, simplemente si en otra, en un multiverso, los negros hubieran tenido esta ventaja casual, casual, o sea que no hay nada que lo justifique más que la mera casualidad, la mera suerte, pues los negros tuvieran el dominio del mundo en vez de los blancos. O sea, no sé si me explico. O sea, no hay... Y por eso me gustó tanto esto del patriarcado, del racismo, quesismo, de la homosexualidad, en este caso que especificaba, que me gustó mucho que decía que esto de la homosexualidad es... y su ¿cómo decirlo? O sea, o sea, esto que dicen de, es que no es natural eso de hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, y él decía, ¿qué es natural? O sea, todo lo que existe, por definición, es natural. O sea, no es como que puedas prohibir correr más rápido que la luz. Porque eso no se puede. O sea, simplemente lo que no es natural no existe, no hay. Y esta concepción de que tenemos de lo natural viene de la religión cristiana. De sí, de la religión cristiana y toda su ideología, que todo lo que no haya sido dicho por este Dios, eh, pues
no es natural, ¿saben? Pero realmente explica cómo incluso el sexo, eh, sí, o sea, y lo pueden ver en series incluso y leen más un poco de historia. O sea, la homosexualidad antes era súper, o sea, era normal, era normalizada, pero a partir de la masificación del cristianismo se fue castigando injustificadamente y sin lógica. Em, ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Sí, entonces, ajá, estos temas me gustaron: patriarcado, racismo, clasismo, la homosexualidad. Ya me acordé. Que explica que una especie de simios tienen sexo no para reproducirse. O sea, que el sexo no es exclusivo para reproducirse, sino también es para, lo explicaba o sea, con simios, para hacer la analogía con los humanos, que nosotros también podemos hacer lo que queramos. El sexo en simios se utilizaba para fortalecer relaciones entre tribus o especies o para hacer tratos, ¿saben? O sea, no necesariamente con el fin de, de reproducirse, ¿no? Y que es la especie, ¿saben? O sea, es que toda esta concepción es muy religiosa, o sea, la parte de eso no es natural. Y aquí, me encantó, pero bueno, punto. Eh, Explica lo de los órdenes imaginados, o sea, de los órdenes imaginados, que ya dijimos que todo es imaginado: la religión, lo legal, las naciones, todas las corporaciones, son órdenes imaginados, pero a la vez estos se mantienen, o sea, y explica cómo es que se mantienen a través de verdaderos creyentes. O sea, realmente necesitas personas que crean en esa ilusión, en esa mentira, en esa orden imaginado. O sea, gente verdaderamente creyente, ¿no? Y por eso esto de evangelizar o de convencer la idea, ¿no? Y también necesitas nunca admitir la ilusión. O sea, nunca admitir que es una ilusión, que es algo imaginado. Porque, o sea, un mito siempre está propenso a desmoronarse. O sea, ¿por qué los mitos nórdicos, los mitos griegos se desmoronaron? Pues porque dejaron de haber creyentes, porque alguien admitió: sí, yo escribí esa historia, sí, eso es falso. ¿Saben? Necesitas nunca admitir este su lado ilusorio. Y esto a la vez se retroalimenta con, con que la ilusión afecta la realidad, o sea, lo material y ¿saben? O sea, como afecta, como que está impregnado en o sea, la ilusión, aunque sea una ficción, afecta la realidad. Las naciones, las corporaciones afectan la realidad y cómo distribuyen los recursos naturales y cómo se gastan. También porque modelan nuestros deseos, porque es intersubjetiva, o sea, todos creemos en ello, y por lo tanto es muy difícil que si una persona deja de creer en los derechos humanos, en Dios, en, en México, va a seguir existiendo porque está en la intersubjetividad de un conjunto de personas. Ya en 24 minutos, claro que sí, Gerardo. Y estoy hablando muy rápido, realmente hablo muy rápido y siempre me tardo un chorro. Pero bueno, parte 3. Habla de la cultura, me gustó mucho esto de la cultura. Explica cómo son instintos artificiales, y que a la vez la cultura está hecha de contradicciones que impulsan al cambio. O sea, y estamos llenos de contradicciones. O sea, yo no me estuviera moviendo si no tuviera contradicciones en mi mente que tuviera que resolver. O, por ejemplo, Estados Unidos, o la mayoría en general, de que apoyan la libertad y apoyan la igualdad. Pero estas dos em, se excluyen una a la otra. O sea, pues simplemente, si tenemos una persona privilegiada y un desprivilegiado, si quieres igualdad, pues le tienes que quitar los privilegios al privilegiado. Por lo tanto, las libertades al privilegiado. Por lo tanto, ya serían iguales, pero ya no serían libres. Esto está muy interesante. Y me gustó el hecho de manejar la cultura como un virus. Dice que es un virus indiferente a los humanos, o sea, al parásito, como un virus. O sea, lo que quiere la cultura es seguir propagándose independientemente de los individuos que la profesen.
ya sea el nacionalismo, la religión, que no me importa si yo, o sea, como la cultura como un virus, no me importa eh, yo, no sé, alemán, no me importa si yo muero, o sea, tipo, al nacionalismo alemán o por ejemplo, la Alemania nazi, no le importaba cuántos morían a través de la causa, siempre y cuando la Alemania nazi siguiera existiendo. O no importa cuántas cruzadas o templarios murieron para profesar a Dios, siempre y cuando, o sea, y siempre sigue existiendo independientemente de los individuos. Entonces me gustó esto que es como que un virus que le es indiferente a nosotros y se propaga. También aparte te hablo mucho del dinero, que el dinero lo maneja como este lo más universal y eficiente. El dinero es el sistema universal y más eficiente de confianza mutua que ha creado el Homo sapiens. Y es lo que creemos todos, o sea, todos creemos en el dinero. Puede que tú no creas en Dios, puede que no creas en el nacionalismo, puede que no creas en el capitalismo, pero sí crees en el dinero. ¿Por qué creemos en el dinero? Porque es el sistema más eficiente, como bien dijimos, bien dice, porque todo es convertible. O sea, todo podemos, tú dices, "Ey", o sea, el dinero es algo psicológico, realmente no existe. O sea, tú agarras tu billete, un dólar, tu billete de 50 pesos mexicanos, no existe, es un pedazo de papel de plástico, no tiene valor real, o sea, no se come, no se bebe, no se viste, no tiene una utilidad tal cual, es meramente algo psicológico que que nos ayuda a cooperar y a hacer todo más universal y convertible. Porque tú sabes cuánto equivale 100 pesos en fruta, sabes cuánto equivale 100 pesos en ropa. Y antes del dinero estaba todo el tema de trueques, ¿no? Pero a la vez era muy difícil porque es como, bueno, te intercambio dos manzanas por la leña. Pero, ¿y la leña cuánto equivale? Ahí se vuelve complicado. En cambio, el dinero hace todo más universal, convertible. Lo cual a la vez em, da miedo porque si todo se puede convertir en dinero, entonces también las relaciones amorosas se pueden convertir en dinero, los valores tienen un precio y ahí creo que, no lo he leído, pero Marx hablaba mucho de eso, o sea, de cuáles son los límites del dinero, o sea, si el dinero puede comprar todo y convertir todo, pues, entonces, o sea, ¿qué le estamos dejando el, o sea, nuestra humanidad y nuestro futuro y nuestras relaciones a un mercado despiadoso y cruel y enorme? O sea, ahí también está como la crítica del capitalismo de, o sea, si la meta última es el dinero, entonces todo lo demás pasa a segundo plano. Cuando, ¿sabes? La variable principal es dinero y la secundaria son las relaciones, la confianza que tengas. Entonces está interesante. Ujú. Bueno, esta parte 3 habla mucho de la unificación de la humanidad y explica cómo desde una perspectiva cósmica, sí tenemos una dirección y es la unidad. Y explica cómo antes pues había las aldeas, había muchas comunidades, tribus chiquitas y poco a poco nos fuimos uniendo. Antes con imperios, ahora con naciones. ¿Sabes? En México, ¿cuántas tribus no había antes, no? Y ahorita solo es uno, México. Eh, y siempre tendemos como la unidad. Quizá ahorita no lo vemos, pero dice que cósmicamente sí tenemos una dirección, y es la unidad. Me pareció interesante. Y por último, me gustó esto que decía de las religiones y las ideologías, que dice que es lo mismo. O sea, el capitalismo, el comunismo, es igual que el cristianismo, el budismo, el islam. Eh, o sea, que a muchos no les gusta llamarlos, que a las ideologías no les gusta ser llamadas religiones, pero realmente es, o sea, por definición, lo son. este, Se basan en algo divino que no es incuestionable. Normalmente lo referencian como un dios o la naturaleza per se. Este,
Sí, entonces está interesante eso, ¿no? Y por último, vamos a pasar a la última parte para ya terminar. Ay, no sé cómo hablo tanto, en serio. La parte 4 es la revolución científica, que es creo que el episodio que... Bueno, todos me gustaron mucho, pero también me gustó mucho este. Y hablo acerca de... Me gustó lo de la ciencia, el imperio y el imperio. Bueno, primero explica que la revolución científica se dio a partir de que nosotros admitimos nuestra ignorancia. Admitimos que no sabemos todo, que tenemos muchas dudas, que hay muchas cosas que desconocemos y que tenemos y que podemos conocer. Y a partir de ahí despegamos, o sea, nos fuimos a la verga, o sea, súper, súper bien. Eh, Súper bien. Este, y luego me gusta que hacen la relación esto a la ciencia y el imperio. Y cómo fueron de la mano. Fueron de la mano. Y pone ejemplo, eh, mayormente Europa, más como ejemplo a Francia, Holanda, Inglaterra principalmente, eh, como esta relación que marca entre el imperialismo, que es transmitir estandarizar tu cultura y tus leyes en otras partes del mundo, tu sistema de creencias, y su relación con la ciencia. Y explica cómo Europa, eh, o sea, cómo todos estaban igual, tenían el mismo conocimiento, tal, pero de repente Europa, Inglaterra, España empezaron más que todo Inglaterra mencionaba, a colonizar todo el mundo. Y que, ¿por qué o cómo? ¿Qué pasó? Y es que ellos aprendieron que no sabían todo y que tenían que saber las cosas porque sabían que el conocimiento es poder. Y de ahí nació la frase, no me acuerdo de quién era, la Jaques, no me acuerdo. Y explica cómo si hacían una expedición al mar, en vez de solo llevar un marinero, también llevaban un biólogo, un geógrafo, llevaban a un ingeniero, este, para que ellos adquirieran el conocimiento de esa área. O sea, no solo era conquistar, sino también conocer de esa área, porque a la vez sabían que si conquistaban y además aprendían del lenguaje, de la cultura, si llevaban un sociólogo, un traductor, les iba a facilitar todo el colonialismo, el imperialismo, y a la vez les iba a brindar mejores beneficios y mejores ganancias. Y explica cómo esto de la ciencia está directamente relacionado a los intereses económicos. O sea, no hay... La ciencia está propagada, promulgada, ¿saben? La ciencia se promueve gracias a las ideologías. Normalmente esas ideologías tienen un interés económico de crecimiento. Entonces, ajá, me pareció interesante. Y Europa es el ejemplo. O sea, Europa y Inglaterra principalmente volaron. O sea, conquistaron, ya ven, toda América. Y mientras que China, China o los países orientales tenían cero interés en descubrir más. O sea, estaban, o México, ponían el ejemplo de los aztecas, ni conocían a los incas que estaban abajo, ahí en Perú. No había esta curiosidad o quizás sí, pero no como, bueno, me da a entender que no, mientras que los europeos era conquistar y curiosidad y aprender, y a la vez aprender es poder, y entonces ahí se generaba, ¿no? Eso está muy interesante. También en este capítulo habla del credo capitalista, que no me, o sea, que es un tema que, que puedo hablar mucho, pero me gustó mucho esto del credo capitalista y cómo la abarca desde, por así decirlo, de cómo funciona, que explica cómo, o sea, en parte se debe a los créditos y a la confianza que le tenemos al sistema. De nuevo, el sistema financiero, económico, el dinero, es meramente confianza. Explicaba cómo antes había poca confianza o sea, en un futuro próspero, por lo tanto se daban pocos préstamos o pocos créditos, eh, y esto a la vez pues incentivaba menos, o sea, había menos crecimiento.
pero en cuanto fue creciendo pues la salud, la esperanza de vida, la prosperidad a futuro, se invertía más, se daban mayores créditos, por lo tanto había más crecimiento y más confianza en el sistema, por lo tanto era como un ciclo, pero, o sea, este crédito que te dan, o sea, es como, eres libre en el presente, pero a consta del futuro, de que te vaya bien en el futuro. Si no te va bien en el futuro, moriste, o sea, te va mal. Por eso el capitalismo depende de un crecimiento eterno, infinito. O sea, depende de que crezca y crezca y crezca. Porque si no crece, el crédito no se completa el crédito y por lo tanto va mal a la economía. Entonces siempre las empresas, las naciones están expensas de nuevos descubrimientos científicos. Y por eso también le invierten ahí, porque saben que nuevo descubrimiento significa crecimiento, significa mayor consumo. Por lo tanto, sí, o sea, el crédito sigue. Está muy interesante, o sea, no le puedo hacer justicia. Y menos en un minuto, o sea, en un video en donde ya quiero acabar. Pero, y explica en general, o sea, cómo, cómo la búsqueda del dinero ha causado, y más que todo, pues el capitalismo ha causado millones de muertes por una fría indiferencia ligada a la avaricia. Este, explica que no necesariamente tú eres malo, o sea, tú tienes acciones en una empresa y esta empresa pues quiere que tú sigas invirtiendo en ella, que creas en ella y a la vez que la empresa valga más. Entonces va a querer que estas acciones crezcan y ponen como prioridad el dinero, o sea, el capital. Entonces pasa a segundo plano el bienestar de la gente, el bienestar cultural, la ecología, los animales, todo pasa a segundo plano siempre y cuando eh, haya crecimiento, se cumplan las expectativas del inversionista. Y un ejemplo de esto pues, son los esclavos, ¿no? O sea, había gente que invertía en esclavos y a las personas no les interesaba, no sabían más bien a veces en qué condiciones estaban los esclavos, simplemente sabían que recibían un mayor retorno en ciertos años, meses. Em, sí, también pues habla de esto pues, del cambio climático, de que realmente no se nos está acabando, o sea que entre mayor, eh, que a lo largo de la historia, entre mayor tiempo ha pasado, más tecnología hemos tenido, hemos sabido aprender a usar la tecnología y la naturaleza a nuestro favor y hemos descubierto nuevas formas de obtener energía y materia, nuevos materiales, que por eso dice aquí el autor que eso no es preocupación. O sea, el tema de preocuparnos por si se va a acabar la energía o, o la materia o los materiales es falso. O sea, no se va a acabar. Porque hemos inventado cada vez más tecnología que sabe aprovechar mejor esto. Lo que sí está pasando es el cambio climático, la crisis climática que está ocasionando y todo. Es que se altera el equilibrio. O sea, aquí me puedo extender mucho más. Pero en general, o sea, contaminas, generas nuevos productos que antes no estaban en una zona, quitas bosques, explotas montañas, lo que sea, altera el equilibrio químico, el equilibrio ecológico, y esto a la vez causa desastres globalmente, como es el cambio climático, y particularmente como son el daño a los ecosistemas. Y yo lo sé porque yo tuve la materia de equilibrio químico. Y por último, ya para terminar este review tan largo, como siempre, habla de la felicidad. Habla de la felicidad y habla de cómo hay tres formas, por así decirlo. Sí, o sea, como habla de la felicidad muy extensamente y como de tres formas que puede haber para obtenerla. Y una es a través del placer, otra es a través del sentido de la vida y otra es a través de como del budismo, ¿no? De la práctica del budismo que ahorita lo discutimos. El primero es acerca del placer.
saber reconocer que la felicidad es meramente hormonal, o sea, son meramente, este, ay, se me fueron los nombres, serotonina, dopamina, que son cosas biológicas que están en nuestros, es algo que tenemos dentro de nosotros, ¿cómo se llaman? Bueno, serotonina, dopamina, ustedes saben. O sea, no es como, eso es lo que nos causa realmente la felicidad, no nos, es, ajá, exacto, no ajá, o sea, es independiente que lo cause, sino que estas hormonas, no se llaman hormonas, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, ajá, exacto, entonces, es esta, esta bioquímica que tenemos nosotros biológicamente es lo que nos proporciona la felicidad y explica cómo, pues, más o menos como el gen de la alegría, o sea, de que en general tu bioquímica, tu composición biológica, naturalmente ya tiene de que, oye, pues tu nivel de 0 a 10 de felicidad, tú nomás puedes llegar de un rango de 3 a 7 por más que quieras, o sea, no te puedes pasar de 7, es lo estándar, es lo normal en ti, biológicamente. Este, entonces el chiste es, está muy difícil, o sea, conseguir la cosas que te hagan feliz, ¿no? Que te detonen esta serotonina, ¿no? O dopamina. Entonces, bueno, perdón, es que sí, es difícil. Bueno, felicidad a través del placer, que tiene relación total con la bioquímica, que a la vez es aumentar las acciones que te eleven tu dopamina, serotonina, etc. Y a la vez la bioquímica está directamente relacionada a tu cuerpo, ¿no? O sea, no es igual para todos. El otro forma de conseguir esta felicidad, eso es a través del sentido de la vida. Y lo decía Nietzsche, de que aquel que tenga un sentido de vida le va a encontrar propósito o sea, puede enfrentar cualquier cosa en el mundo, o sea, porque sí, exacto, o sea, como que el sentido de vida te da un motor y a la vez esto te brinda felicidad, o sea, no, puede que no estés disfrutando lo que hagas, pero mientras que tú le encuentres un sentido, esto te a la vez te va a brindar un bienestar que a la vez es intersubjetivo, o sea, no es intersubjetivo, es subjetivo, o sea, es, que es de nuevo, que es la felicidad, y aquí lo discutí. Le da muchas páginas, está muy interesante. Y el tema y el otro que es el que yo no había escuchado y me gusta y quiero investigar más, es acerca del budismo, de la práctica del budismo, ¿no? Porque el budismo dice como la causa de nuestra infelicidad es que nosotros estamos constantemente en búsqueda de eh, buscar lo que nos hace feliz y despreciarnos, de quitar todo lo que nos hace infelices o nos da el sufrimiento. Y esta búsqueda es lo que nos ocasiona nuestra infelicidad, o sea, lo que nos ocasiona estar insatisfechos, tristes, irrealizados. Esa palabra no existe, creo. Eh, entonces, lo que propone el budismo es detener la búsqueda de logros externos y emociones internas. Simplemente, o sea, dejar de buscar eso. Simplemente es como contemplar lo que estás teniendo y aceptarlo y valorarlo. Valorarlo. Este, ajá, de que, ok, es un momento feliz, voy a disfrutar ese momento feliz y no voy a buscar aplazarlo más. O sea, es lo que dure y ya está. Si estoy en un momento triste, no voy a decir disfrutar, pero voy a contemplar este momento triste, o sea, entender lo que es y no querer deshacerme de él, sino vivirlo. Me pareció muy valioso esta cultura budista, personalmente, y habla mucho de la meditación, ¿no? De cómo la meditación ayuda a que tú reflexiones y te des cuenta que tus sentimientos, tus emociones a veces son banales, cambian constantemente, por lo tanto, ajá, está muy interesante. Por último, para terminar y que este video no sea más de 50 minutos, me paso de lanza. Voy a hablar acerca del
futuro de los Homo sapiens, del futuro de los Homo sapiens, lo cual se me hace muy interesante y slash aterrador, porque habla de tres posibles futuros a través de ingeniería biológica, cyborgs, inteligencia artificial. Este, que a la vez, pues todo, o sea, lo está hablando desde la ficción, vaya, para crear, o sea, para incentivar nuestra imaginación en estos posibles eventos, pero pues tiene cierta argumentación detrás, ¿no? Entonces empecemos con la ingeniería biológica, que a la vez ingeniería, o sea, es biotecnología, ¿no? Y lo ponía en un ejemplo de tener un conejo fosforescente verde. ¿Cómo haces eso? Pues quitas una propiedad de una bacteria que es fosforescente verde, la pones a un conejo y voilà, tienes esto, ¿no? Y esta biotecnología se puede aplicar al Homo sapiens. Y lo que pues pregunta es, este, queremos crear o sea, super humanos y a la vez, si serían superhumanos, ahora si hubiera un argumento, o sea, nos haría más desiguales, pero a la vez esto, o sea, todo se incentiva con, no es que es en pro de la salud y del bienestar y de la medicina, y es como que el argumento indebatible acerca de, pues sí, hazlo, porque así mejoramos la salud, ¿no? De que realmente sí puede mejorar el Alzheimer, enfermedades, cáncer, lo que quieras, pero, y cuando no se use para medicina, cuando se use para, para simplemente un mejoramiento humano. O sea, lo que importa aquí son las cuestiones éticas, filosóficas, políticas que existen alrededor de esto, ¿no? O sea, porque por el tema de salud y de bienestar y de medicina, como que casi es indebatible. También habla de los cyborgs, que es como la tecnología integrada con partes orgánicas. Y como que un brazo que esta sí me voló la cabeza. O sea, imagínate tener una parte de ti que sea robótica y a la vez, imagínate que no solo cumple lo normal, sino ahora lo supera, ¿no? O que puedes conectarte a través de tu mano al internet y así tener, este, almacenar información. O tu cerebro, ¿saben? Con esto que está sacando Elon Musk, como que también plantea cuestiones de que es el humano, son superiores, qué pasa con la identidad, qué pasa con el yo, qué pasa con, con cuestiones estas filosóficas, políticas, están muy interesantes. Y por último está lo de inteligencia artificial, de que, ¿qué tal si nuestro ser, o sea, si se puede programar eh, un ser viviente, o sea, con sentimientos, identidad, si lo borramos, estamos cometiendo un crimen, estamos cometiendo un delito. Eh, es, es- es como futurista, pero realmente a cuántos décadas, siglos, o sea, estamos evolucionando súper rápido. Entonces, no sé, me vuela la mente. Y por eso es tan importantes, tan chidas las películas utópicas o del futuro, ¿no? Eh, que realmente, o sea, el tema aquí es, o sea, no, porque siempre nos preguntamos, y aquí lo decía, de qué queremos ser, ¿no? O sea, qué queremos, no me acuerdo la pregunta bien. Este, o sea, siempre nos preguntamos, déme un segundo. Siempre nos preguntamos en qué deseamos convertirnos, cuando la pregunta es qué queremos desear. Y dice, aquellos que no se espanten ante esta pregunta es que probablemente no han pensado lo suficiente en ella. Más que todo porque, dice, por más cuestiones éticas que haya acerca de esos temas de biotecnología en humanos, de sobrehumanos, de androides, de cyborgs, de inteligencia artificial, independientemente de cuánto las cuestiones éticas lo retrasen o estén, solo lo van a retrasar. O sea, él lo pinta, y yo también lo creo, em, como algo inevitable de que pase. O sea, de que va a pasar, va a pasar. El tiempo es cuándo, y el tiempo y la cuestión es
qué queremos desear. O sea, a dónde lo vamos a encaminar. Porque a la vez estas máquinas, cyborgs, lo que sea que siga, a la vez pueden conducir a nuestra extinción de los Homo sapiens. O sea, puede que en un futuro nuestro futuro jefe no sea un Homo sapiens, sea algo más, algo diferente, algo más evolucionado y que nosotros seamos sus súbditos, simplemente como algo así como Matrix, ¿saben? Como Matrix es una buena referencia. Entonces está muy interesante y preguntarnos qué queremos desear, o sea, a dónde queremos ir. Y el libro termina, ya para terminar, diciendo, Dios, no es nada de spoiler, dice, dioses hechos a sí mismos con solo leyes de la física para acompañarlos. No hemos de dar explicaciones a nadie y en consecuencia causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema que nos rodea, buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca satisfacción. ¿Acaso hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? ¡Pum! Y así acaba Homo Sapiens, amigos. Después de 52 minutos de una review muy larga, termino. Súper librazo, me encantó. No pensaba extenderme tanto, pero era inevitable, siento yo. Al igual que los Homo sapiens quizás se extingan. Que no mencioné también lo de las bombas nucleares, que a la vez eso nos mantienen en paz, pero a la vez todo el sistema financiero promueve la paz. O sea, que eso es que me es impresionante. O sea, ¿qué chingados estamos haciendo aquí nosotros en la Tierra? ¿Cómo estamos en la era más pacífica que ha existido a través de la historia? ¿Qué sigue? Este, ¿cuál es cuál es mi papel? ¿Qué papel yo me quiero inventar, narrar, contar para que mi vida tenga sentido? Yo me extendí mucho. Nos vemos. Chao, chao.